¿Cómo se protege el trabajador ante la aplicación de la suspensión perfecta? Comparta usted RTV Economía, comparte el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas, porque de inmediato vamos a hacer conexión con Víctor Manuel Gómez Rojas. Él es secretario de Defensa y Disciplina del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la SUNAFIL. Buenos días, Víctor. Muy buenos días, Rumi. Es un día importante, tenemos que hablar de temas laborales. Ayer la ministra del sector ha señalado que son más de 5.000 las empresas, 5.200 empresas que han pedido acogerse a la suspensión perfecta de labores. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Sí, en realidad es un tema llamativo, ¿no? Vamos menos de una semana, ya son 5.200 empresas las que se acogen a esta figura. Y también decir de que ella señala que son 3.200 las que aparentemente estarían en el registro de la micro y la pequeña empresa, con lo cual habría un promedio de 2.000 que no son de este rubro. Y ahí justamente va alguna de nuestras observaciones, ¿no? La ministra de Trabajo señaló en un conversatorio en la OIT que este tema era un tema para el que tenía un pequeño negocio, el microempresario, pero vemos que en la práctica no ha sido así, ¿no? Es un tema que obviamente nos llama mucho la atención. Y es que la suspensión perfecta ocurre si es que las empresas hacen abuso de esta modalidad, porque se supone que esta es la parte final, luego de haber agotado una serie de etapas. ¿Cuáles son estas etapas que las empresas deberían de agotar antes de apostar por la suspensión perfecta, Víctor? Sí, bueno, en primer lugar, se debe privilegiar el acuerdo con el trabajador. Un tema que nosotros observamos en el decreto de urgencia, que efectivamente señala esto, pero creemos que fehacientemente se debe acreditar que se busca un acuerdo con el trabajador. Esto lo señalamos porque en la declaración jurada, pese a que ha salido hoy día un reglamento, señala que en el tema de los acuerdos, bastaría con que el empleador comunique, en este caso al trabajador, pero no se acredita fehacientemente, en este caso, la respuesta por parte del trabajador o la posible negociación, ¿no? Es algo que debe ser corregido en esta declaración jurada, es lo que consideramos. Sin embargo, es importante indicar lo siguiente. ¿Quién verifica que efectivamente esas 5.200 empresas hayan agotado todas las instancias? ¿Ustedes están en pleno trabajo como inspectores laborales? En realidad, ahorita tenemos una serie de limitaciones. Como no somos un servicio esencial, en realidad no podemos transitar libremente. Todo lo hacemos con uso de las tecnologías de la información. Y acá hay un tema muy importante, ¿no? El decreto de urgencia 038 establece un plazo de 30 días para obviamente que haya una verificación por la autoridad inspectiva y posteriormente 7 días para en este caso haya una control posterior por parte de la autoridad administrativa de trabajo. En este caso, si pasan estos 7 días, va a ser sujeto a un silencio positivo. Ese es un tema también que debe ser eliminado porque muchas veces no todas las empresas tienen la información de manera digital. Entonces, yo voy a impedir que se haga una adecuada investigación y muchas veces se va a incurrir en el tema del silencio positivo en favor del empresario, cuando en realidad lo que se busca también es proteger los derechos de los trabajadores y realizar una buena investigación por el tema efectivo, ¿no? ¿Significa entonces que de alguna manera al aplicar este silencio administrativo positivo, las empresas tendrían esa carta verde, esa luz verde para aplicar esta suspensión perfecta? Es que en realidad también debemos sumar otro tema, ¿no? Según la exposición de motivos de creación de la SUNAFIL y según la propia OIT, lo que debíamos contar con un promedio de 2.000 inspectores. En la actualidad somos 650, más o menos en promedio. Entonces, sumado a la sobrecarga laboral con el tema de las denuncias que se han presentado en esta etapa de cuarentena, obviamente creemos que ha debido haber un adecuado filtro y por lo menos en el decreto de urgencia fijarse por tamaño de empresa y por el tema del déficit económico para obviamente hacer una adecuada investigación sobre estos puntos en concreto, ¿no? ¿Quién defiende entonces a los trabajadores ante la indebida aplicación de la suspensión perfecta, Víctor? En realidad, en la práctica debería ser tanto la SUNAFIL como el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a las competencias, y el Poder Judicial, ¿no? En realidad, lamentablemente, ahorita nos sentimos un poco atados de manos, pero vemos justamente que el decreto de urgencia 038, pese a que la ministra ha dicho que no se va a permitir abusos en contra de los trabajadores, la sola redacción ya permite justamente el abuso en contra de ellos.
Porque un tema es obviamente acreditar un déficit económico, pero otro tema es que, dada la naturaleza de las actividades, se puedan acoger a esta figura si es que no se puede otorgar en este caso el trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Esto va a permitir que un sinnúmero de empresas, pese a que tengan el respaldo económico suficiente, se puedan acoger a esta figura. Y eso es algo que rechazamos, ¿no? Porque esto debe ser algo de manera residual y no en contra de los trabajadores. Y en el caso de las MIPES y de las pymas, la ministra habló de 3.200 empresas que han solicitado acogerse a esta suspensión perfecta de labores. En ese caso, por ejemplo, ¿cuáles son las principales complicaciones laborales que ustedes han visto previo a la cuarentena? Y obviamente también esto se agudiza con esta crisis sanitaria. Claro, obviamente de acuerdo a la capacidad económica de estas empresas, muchas veces no pueden cumplir con todas las obligaciones laborales, eso es cierto, ¿no? Entonces, creemos que este tema de la suspensión perfecta es una figura que ha debido ser creada única y exclusivamente para ellos, ¿no? Porque ahí hay un acreditado y fehaciente déficit económico, ¿no? Por lo tanto, consideramos que esta figura podría ser de manera oportuna para ellos, sin perjuicio también de no descuidar y darle algunas salidas para cubrir, obviamente, los ingresos del trabajador. ¿Y cómo denunciar a las empresas que hacen indebidamente la aplicación de esta norma, de este decreto de urgencia, ¿no? La aplicación de la suspensión perfecta. Ahorita pueden acudir a la página de la SUNAFIL, ¿no? O hacer una denuncia de manera virtual, que es www.sunafil.gov.pe, sin perjuicio de que en este momento nos vamos a encontrar abocados básicamente a una suerte de verificación de hechos cuando se vayan a ingresar estos temas de la suspensión perfecta, ¿no? Y la denuncia es anónima, la denuncia es con nombre propio, y en cuánto tiempo hay la respuesta de las autoridades para investigar estas anomalías que están denunciando los trabajadores. En realidad pueden ser tanto anónima como obviamente dar su nombre. En este caso se permite, en el primer caso, la denuncia con reserva de identidad, no hay ningún problema. Y a los días, obviamente, la Superintendencia de Actuación Inspectiva es la que programa, en este caso, la inspección respectiva, ¿no? Tenemos preguntas del público. ¿Por qué los inspectores laborales no están haciendo su trabajo? En este caso no es que no estemos realizando nuestro trabajo, lo que no estamos realizando son visitas porque no hemos sido considerados como un servicio esencial de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que ha recogido el Decreto Supremo 044/2020 PCM. Estamos usando todas las tecnologías de la información y obviamente respetando una cuarentena obligatoria como todos los casos de los que no son servicio esencial. Y efectivamente, ¿cuántas personas, cuántos inspectores laborales están en la cancha, están acudiendo, digamos, a ese servicio de verificar que las leyes laborales se cumplan a cabalidad? En realidad, como te digo, Rumi, o sea, nosotros ahorita estamos actualmente usando tecnologías de la información. Y de por sí, excepto el tema de la suspensión perfecta, también es importante señalar que los plazos de la inspección de trabajo, como en todo procedimiento del sector público, se encuentran actualmente suspendidos. Tenemos preguntas del público. Este es RTV Economía y señalan lo siguiente. Bueno, es un comentario y pregunta: ¿es cierto que siendo inspectores laborales que supuestamente defienden el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, sus propios derechos no son respetados? En realidad, ese es nuestro dicho o adagio siempre ha sido en casa herrero, cuchillo del palo, ¿no? Nosotros en toda nuestra historia habíamos tenido más de 10 huelgas en el camino, y un punto importante señalar, por ejemplo, que no hay hiper en la institución en SUNAFIL, ¿no? Entonces, es más, por este tema de las visitas, que por nosotros respetar la cuarentena no hemos podido realizar, incluso se nos ha amenazado con proceso disciplinario, lo cual obviamente rechazamos. Tenemos que ser finalmente nosotros, como fiscalizadores del Estado, un ejemplo para los demás trabajadores y las empresas, ¿no? En el cumplimiento de los derechos. El Partido Morado, encabezado por el congresista Daniel Olivares, ha enviado un oficio a la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, con la finalidad de conocer qué empresas y cuántas de ellas han pedido la suspensión perfecta de labores. ¿Se puede conocer esa nómina de empresas que han pedido esta modalidad de trabajo? En realidad saludamos ese pedido justamente del congresista, nos consideramos que es muy importante. En realidad la ministra de Trabajo ayer en la conferencia del presidente ha señalado ya una distinción, ¿no? De las 5.200 empresas, ha dicho
que aparentemente 3.200 son micro y pequeñas empresas. Entonces, perfectamente se puede hacer esta distinción y creo que ahí obviamente se va a verificar y acreditar que la norma no ha sido creada solamente para un tipo de empresa, ¿no? Sino para cualquier empresa, incluso la que tenga respaldo económico, lo cual obviamente lamentamos. De otro lado, la ministra Cáceres ha señalado que el decreto de urgencia del que tú estás hablando faculta a ella, al ministerio, a dictar medidas complementarias, ¿no? Para incluir filtros y de esa manera se asegure que las empresas apliquen la figura de la suspensión perfecta de labores como manera excepcional. ¿Esto es posible hacer esos filtros y esos filtros dependiendo y de la forma como ustedes ven las cosas laborales, la situación laboral en el país? ¿Cuáles serían fundamentalmente, Víctor? Es que en realidad la observación sería de que se emita un nuevo decreto de urgencia, porque obviamente tiene que tener para hacer los filtros adecuados una norma de la misma jerarquía, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros lo que proponemos es uno que se ha eliminado el silencio positivo, otro de que obviamente el tema de la naturaleza de las actividades no vaya, sino solamente se ciña al tema del déficit económico, y otro que en el mismo decreto de urgencia también es nuevo, en este caso, se señale que se debe acreditar fehacientemente la búsqueda del acuerdo con el trabajador. Es importante señalar que el artículo 29 de la Ley General de Inspecciones de 28806 señala que todas las normas que son materia de fiscalización son consultadas a los inspectores de trabajo. Lamentablemente la ministra de Trabajo, obviamente en una actitud recurrente, no ha consultado esta norma a los inspectores. Y nosotros obviamente hubiésemos podido, con nosotros, el SUSUNAFIL y nuestra parte sindical, seguramente advertir todas las falencias de este decreto de urgencia y obviamente buscar soluciones para que no, en este caso, se nieguen o obviamente se afecten los derechos de los trabajadores. De la cantidad del total de inspectores laborales que tenemos en el país, ¿todos están participando, forman parte del sindicato? En realidad, con nuestro par sindical, el SUSUNAFIL, prácticamente agrupamos a todos los inspectores de trabajo. A nivel nacional, diste una cifra, pero en provincias, ¿cómo se realiza la labor de inspección y realmente hay la cantidad suficiente? No, en regiones también se asienta el tema, básicamente porque, por ejemplo, cada intendencia de SUNAFIL solamente cuenta con una unidad móvil. Entonces, obviamente, hay empresas que están no solamente en el centro de la ciudad, sino totalmente alejadas, ¿no? O sea, nuestros compañeros recurrentemente nos dicen que, por ejemplo, a veces tienen que hacer viajes de 8, 10 horas, 12 horas. Entonces, el solamente usar la camioneta implica que se excluya de esta labor para hacer visitas a los demás inspectores. Entonces, es un tema de urgente solución, darle las condiciones de trabajo adecuadas a nuestros compañeros que ni siquiera tienen una laptop propia otorgada por SUNAFIL. Entonces, si queremos hacer uso de las tecnologías de la información, obviamente se debe velar, uno, porque cada uno tenga obviamente su laptop, y porque posteriormente, cuando ya esté levantada la cuarentena y se velen con los equipos de protección personal adecuados y se puedan realizar visitas en su momento, se cuente en cada intendencia con más de una unidad móvil, sino con las unidades suficientes para poder realizar la visita de inspección por parte del personal inspectivo. Víctor, estamos terminando el programa y yo te agradezco muchísimo. ¿Qué recomendaciones le das a los trabajadores que vieron que en sus empresas hay abuso laboral y que se fueron por la suspensión perfecta sin antes agotar otras instancias? Sí, Rumi, es importante que señalas y agregar un punto, ¿no? Lamentablemente en esta coyuntura hay muchos empresarios que no están renovando contratos a sus trabajadores, cuando en la práctica muchos de esos contratos están desnaturalizados y estarían cometiendo por ende un despido, ¿no? Lo cual obviamente también lamentamos. Sí, a los trabajadores decirle que en realidad igual van a tener la vía de la inspección de trabajo para hacer su denuncia respectiva y esperamos obviamente que las empresas no recurran a esta figura si es que no es efectivamente necesario y buscan los acuerdos con los trabajadores. Esto debe ser permitido solamente cuando haya déficit económico. Y sobre todo hacemos un llamado a la ministra y al superintendente de SUNAFIL, que constantemente hemos pedido el diálogo y lo han rechazado, a que urgentemente en este caso la ministra del sector modifique el decreto de urgencia y obviamente se reduzca solamente a los casos excepcionales, como ella misma señalan. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Víctor Manuel Gómez Rojas, secretario de Defensa y Disciplina del Sindicato Único de Inspectores de Trabajo de la SUNAFIL.